Mi intención hoy es hacer una presentación sobre esa disciplina, sobre una disciplina del marketing interactivo que es el email marketing. Me gustaría empezar la presentación con un bello poema de William Blake que dice algo así como: para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Yo no soy capaz de abarcar el infinito en la palma de mi mano, pero lo que sí consigo en mis presentaciones es abarcar la eternidad en una hora de presentación. Por lo que prepararos, porque puede ser pesado. Bueno, mi intención en esta pesadez que os voy a contar es primero explicar un poco por qué debemos hacer email marketing, para qué vale y cuáles son pues, las fortalezas y el contexto en el que actualmente se encuentra. Luego repasaré 5 factores que, a mi entender, son a los que más debemos prestar atención para que tengamos éxito en nuestra estrategia de email marketing. Para que nuestra estrategia de email marketing consiga ser eficaz y consiga los resultados que buscamos. Por otro lado, luego veremos cómo podemos utilizar el email marketing como estrategia de captación, para captar nuevos prospectos, para captar nuevos clientes. Y veremos algunos ejemplos, digamos, más prácticos de campañas de cómo lo hacen y cómo lo podemos hacer. Lo mismo para lo que se refiere a utilizar el email marketing como estrategia de fidelización, para conseguir incrementar el valor de los clientes y prospectos que tenemos en nuestra base de datos. Y por último, haré referencia y un repaso de cuáles son los principales retos que las empresas que están haciendo email marketing pues afrontan. Aquí sí me gustaría, antes de nada, pues preguntaros cuáles de los que estáis aquí como profesionales en vuestras empresas estáis haciendo cosas referidas al email marketing. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, una gran cantidad de ellos. También lo que se refiere a email marketing de permission marketing, alquiler de bases de datos externas y lanzamiento de campañas, ¿cuántos lo habéis utilizado? Y para fidelizar, es decir, emails para newsletters, boletines, casi todos también, magníficos. Tenemos una clase muy avanzada y seguramente pues espero que lo podáis aprovechar. Vamos primero a lo más básico, que seguramente para muchos de vosotros pues esto no lo podríamos saltar. Lo primero es ¿por qué? ¿Por qué y para qué vale hacer email marketing? Pues bueno, ¿para qué vale email marketing? Te permite preparar rapidísimamente campañas. Si tú tienes una idea magnífica, sales de hoy entusiasmado e inspirado por las clases de hoy, llegas a la tarde a la oficina y puedes estar preparando una campaña que salga hoy mismo y que tenga resultados desde hoy mismo. Aparte, te permite hacer un testeo muy barato de ofertas. Si tú tienes, por ejemplo, no sé, quieres hacer una campaña en medios de prensa y salir en los principales medios del país y no te puedes decidir entre, oye, deberíamos poner la foto de nuestro director general o, no sé, la foto de Scarlett Johansson. ¿Cuál crees que tendría más éxito? Vamos a probarlo en una campaña, a nuestra propia base de datos, nos va a costar casi nada y puedo probar y ver cuál de las ofertas, creatividades o lo que sea va a tener mejor impacto, va a tener mejor acogida y en una inversión futura pues lo voy a rentabilizar mejor. Es obviamente pues, un elemento ideal pues, para ahorrar costes en la comunicación con tus clientes, permite hacer branding, permite llegar a algunos públicos que, como sabéis, ya casi solo los encontramos en el medio online. Hay públicos que ya apenas ven la televisión o, desgraciadamente, apenas compran periódicos en papel. Te permite atraer nuevos clientes, aumentar ventas con los clientes que ya tenemos, intensificar la relación y el diálogo con ellos, informarles mejor de cómo utilizar mejor tus productos y te permite también, y veremos luego cómo, aprender de tus clientes, conocerlos mucho mejor. ¿Qué podemos enviar? Información de producto, información de productos nuevos, confirmaciones de compra, avisos, notificadores, promociones, recomendaciones, hablarles de tendencias y ser expertos en la materia que nosotros estamos llevando, felicitaciones, muestras, white papers, estudios, la cantidad es casi infinita. Lo mismo que a quién poder enviarles. Obviamente pensamos casi siempre en poder enviar a clientes online, clientes que tenemos registrados, que han comprado en nuestro shop. Pero también vale para clientes offline que tenemos el email y queremos también establecer una comunicación con ellos, interesados, partners, tiendas, agentes, accionistas, personal, etcétera, etcétera. Los usos son muchísimos.
Y es que, para mí, el email es un canal muy, muy poderoso. Según el estudio de la Direct Marketing Association, la Asociación Americana de Marketing Directo, sigue siendo el canal publicitario digital y offline que tiene el mayor rol, que tiene el mejor retorno con respecto a la inversión que tú haces en él. Es decir, tiene un margen de $43 por cada dólar invertido. Si tú inviertes $1 en email marketing, podrías tener un retorno de $43. Eso es algo que lo hace muy, muy poderoso. Eso la mayor parte de las empresas pues casi ya lo saben. Se están dando cuenta de que es una herramienta pues, muy económica, muy flexible, muy rápida y la están utilizando masivamente. ¿Qué sucede? Que pocas se han dado cuenta que realmente cuando le saca rentabilidad es cuando estás enviándole a cada uno lo que realmente precisa o quiere. Lo que antes comentaba Ignacio, con el email marketing lo que podemos es combinar el entendimiento de lo que el usuario necesita con poder servírselo de una manera individualizada. Porque si utilizamos un canal que realmente es muy económico, lo utilizamos mal, lo que podemos estar haciendo, por ejemplo, machacar nuestra base de datos con ofertas, contenidos que a lo mejor no son relevantes o por utilizar tecnologías que no son profesionales, lo que podemos acabar de estar haciendo es pues, teniendo un coste de oportunidad, porque estaremos a lo mejor haciendo que gente se dé de baja y al darse de baja, pues por haberle mandado una comunicación de algo que no le interesaba, dejamos la oportunidad de poderle comunicar sobre un servicio o otro producto que probablemente sí que le hubiera interesado y que sí que lo hubiera comprado. Entonces, es muy barato y es muy económico hacer email marketing, pero sale muy caro hacerlo mal. Tenemos un gran coste de oportunidad si alguien pues, se da de baja o peor aún, nos marca como que somos spammers, como que los estamos haciendo mal y eso afecta al resto de envíos, al resto de comunicaciones que estamos teniendo con nuestra base de datos porque al tener una mala reputación online, nuestros envíos en vez de ir a la bandeja de entrada pueden acabar llegando a la bandeja de spam. Y es que hay mucha competencia, hay mucho spam y cada vez el spam tiene menos éxito. Si veréis vosotros en vuestros propios correos, veréis que aquellos típicos correos de Viagra, Banco Santander, dame tus claves, etcétera, etcétera, cada vez llegan menos. La tecnología está consiguiendo parar el spam. La tecnología, sobre todo los ISPs, Yahoo, Gmail, Hotmail, aprenden de qué es a lo que a mis usuarios les interesa y qué no les interesa y limitan todo aquello a que no les interesa a sus usuarios. Y aunque tengas el permiso para comunicarte con una persona, si le envías cosas que no son interesantes para esas personas, para los ISPs va a ser igual, para Yahoo, para Hotmail va a ser igual, te van a tratar como si fueras un spam. Entonces, hay que tener mucho cuidado e intentar aprovechar este canal y sobre todo enviar cosas que tengan sentido para cada una de las personas individualmente que las están recibiendo y en el momento que quieren recibirlas. Por otro lado, no es un canal que viva solo, independiente del resto. Es un canal que se debe integrar con el resto de mix de canales y mix de herramientas que están a nuestra disposición. Pensar que los clientes hoy por hoy no son ni offline ni online, son multicanal. Ellos deciden cómo quieren y por qué canales quieren comunicarse con las marcas. Puede ser muy natural que alguien que quiera mande un email o vaya a la web del ICEM y pida que le manden un email con la información de unos nuevos cursos y luego quiera que le llamen por teléfono y no sé qué y luego que le envíen físicamente a casa pues, un catálogo pues, para enseñárselo a su mujer o a sus padres para decidir una compra que luego a lo mejor la convierte pues, incluso en la propia web. Hay toda una multicanalidad, en torno a nuestros clientes y debemos aprovecharla y debemos integrarla, no son canales completamente independientes. Y esto es lo que se refiere a la introducción de para qué o por qué hacer email marketing. Luego voy a ir a cuáles serían los factores a los que debemos atender para tener éxito en nuestra estrategia de email marketing. El primero sería la base de datos, que es, yo creo que el criterio casi más multiplicador, como habréis visto en el resto de disciplinas de marketing directo, de cualquier campaña. Lo mismo sucede en el email marketing. El segundo es tener una buena oferta o un buen contenido, que haga relevante para cada individuo cada comunicación que estamos enviando. Luego tener una buena creatividad, tener un buen diseño. Como cuarto elemento, que las campañas que estamos enviando se entreguen al buzón de entrada, utilizar una tecnología y adherirte a las reglas de los ISPs para que tus correos se entreguen en el buzón de entrada, que no se vayan al buzón de spam, porque si has hecho todo lo anterior correctamente, si te va al buzón de entrada nadie te leerá. Y luego, por último, estamos en marketing directo.
Es nuestra obligación testar, medir, controlar y aprender de todo aquello que estamos haciendo. Lo mismo sucede en el email marketing y es más, la tecnología del email marketing nos permite aprender, medir y controlar todo lo que a lo mejor no lo podíamos hacer también en el mundo offline. En lo que se refiere al primer elemento, pues como he dicho, la base de datos es el elemento multiplicador de cualquier resultado de una campaña y es tanto la base de datos como la segmentación. Y aquí lo importante es que sea acorde con los objetivos de la campaña. Una base de datos no tiene por qué ser ni buena ni mala, depende de cuál sea mi oferta y a qué público objetivo vale. En cualquier caso, lo primero es cumplir la ley. Cumplir la ley, en lo que se refiere a email marketing, que supone que debemos cumplir dos leyes. Una primera, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, y la siguiente, que es la que se refiere a las comunicaciones electrónicas, que es la LSSI. ¿Qué nos indica la ley o cuáles son, digamos, los principios que debemos cumplir? Primero, para tener una base de datos la tenemos que haber registrado en la APD y la tenemos que haber conseguido de dos medios. O bien, bajo un consentimiento expreso, tú le has pedido a tus usuarios el consentimiento expreso para poderte dirigir a ellos a través de comunicaciones electrónicas, o que sean clientes tuyos. Si son clientes tuyos, también te lo permiten, aunque no hayas conseguido ese checkbox con ese consentimiento expreso. Es la única salvedad que te permite la Agencia de Protección de Datos. Después, ¿qué tenemos que cumplir? En cada comunicación tenemos que avisar que el envío es publicitario, y eso lo podemos hacer en el encabezado del mensaje con la palabra publicidad, y luego dar siempre la posibilidad de que la gente pueda acceder, rectificar o cancelar sus datos. Y eso dárselo de una manera fácil, no poner obstáculos a que la gente se pueda ir. Porque de una mala gestión de Robinsones o de gente que ya no quiere saber de nosotros, ahí sí que es cuando podemos tener un problema legal. En cualquier caso, esto es para cumplir la ley. Esto no quiere decir que por cumplir la ley no te vayan a declarar spam, porque que no te declaren spam, eso casi lo determina la tecnología de los ISPs. Y ahí va mucho más allá y va sobre todo a que la gente quiera recibir tus emails. En cualquier caso, nuestro deber es intentar hacer crecer nuestra base de datos, sobre todo cualitativamente más que cuantitativamente, pero también cuantitativamente. Intentar conseguir buscar todas las posibilidades que tenemos dentro de la compañía para hacer crecer esa base de datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues por medio de nuestros agentes comerciales, en el envío de facturas y sobre todo, pues cuando alguien se acerque a nuestra web, pues conseguir que no se vaya sin habernos dejado una manera de poder continuar esa comunicación con esa persona. El 80% de la gente que visita una web no vuelve nunca más. Entonces, si en ese periodo tú no has conseguido, no le has incentivado para que al menos te deje un correo electrónico y puedas seguir manteniendo una comunicación con esa persona, lo habrás perdido para siempre. Entonces, debes buscar la manera de que tu propia web incentives a que la gente pues, te deje su correo electrónico. Por otro lado, si les pides los datos, no les intentes pedir todo el tipo de datos. La gente, en un primer contacto, pues a lo mejor está dispuesto a darte su email, su nombre, apellidos o datos que sean relevantes para un primer contacto. Pero es como todo, como en la vida misma. No le puedes pedir a una persona a la primera cita que se case contigo. Tienes que ir paso a paso y ya irás conociendo a esa persona un poco más y tendrás la oportunidad de aprender más de esa persona y de pedirle nuevos datos. Pero en el primer paso, sobre todo, céntrate en los datos que son realmente importantes para poder seguir teniendo un segundo y tercer, cuarto contacto. ¿De acuerdo? Por otro lado, podemos utilizar también fuentes externas para hacer crecer nuestra base de datos. En el mercado hay empresas de bases de datos que tú puedes utilizar para hacer campañas de email marketing y conseguir así mismo registrados para tu propia base de datos. Puedes utilizar estrategias de SEM, puedes utilizar campañas de generación de leads o empresas de afiliación para intentar hacer crecer tu base de datos. Pero en cualquier caso ahí sí que es fundamental centrarte en la calidad de esos datos. Los leads y los registros no son todos iguales y tenéis que analizar cuál es el ciclo de vida de cada registro y cuál es el rendimiento que le voy a obtener a ese registro. Y comprobaréis que hay registros que son casi un cáncer para vuestra base de datos y otros que a lo mejor estáis sacando un montón de rendimiento y que son muy rentables y que a lo mejor os permiten que podáis pagar 5 o 6 veces más que otros que realmente son muy pobres y que no están haciendo ningún beneficio y no les vais a sacar ningún resultado. Además, debemos prestar atención a limpiar bien nuestro fichero, tenerlo limpio de
registros rebotados, obviamente de cualquier baja, tenerlo desduplicado y que si algún registro, por ejemplo, vemos que en un año una persona no nos abre un correo, pues lo mejor es darla de baja o eliminarla, porque también lo que hacen los ISPs es que si ven que estás enviando a gente que ya está desactivada, que ya no está dentro del fichero, lo que pensará es que haces mal tu trabajo, que no tienes limpio su fichero, que les estás haciendo a ellos ocupar un trabajo de buscar a una persona que ya no existe o que ya tiene dado debajo su email durante mucho tiempo, y lo que te harán es penalizarte o ponerte la bandeja de spam. Por otro lado, debemos utilizar también una serie de buenas prácticas. La primera es utilizar solo correos que sean o doble opt-in o que tengan un opt-in confirmado. ¿Sabéis lo que es el doble opt-in o lo que es el opt-in? Vale, el opt-in es ese consentimiento expreso. Entonces, yo voy a una página y dejo un email. Eso sería dar y acepto la política de privacidad de esa página. Eso sería hacer opt-in. Estoy dando mi consentimiento expreso a que mande correos a esa dirección electrónica. Pero yo puedo estar, y más si se me está incentivando para que deje tantos correos como pueda para conseguir, pues no sé, pizzas gratis o lo que sea, a lo mejor yo puedo estar dando la dirección de fulanito que me cae mal o direcciones inventadas. Entonces, para que eso no suceda, lo que tienes que hacer es al menos mandarle un email confirmando esa alta a esa persona y decirle, oye, con este email te has registrado aquí, no sé qué, ¿eres tú? Confírmalo. Y si lo confirmas, ya ves que esa persona realmente es la legítima propietaria de ese email. O al menos decirle, te has dado de alta aquí, si acaso lo eres tú o quieres darte de baja, darle la posibilidad. Para eso también es bueno no usar checkbox premarcados. Aparte es algo que a la gente tampoco le gusta nada y que podría generaros algún tipo de problema legal. Pero el 95% de los problemas legales, de los expedientes sancionadores de la Agencia de Protección de Datos, que por otro lado tiene unas multas altísimas, como os habrán explicado seguramente, pues se produce por gestionar inadecuadamente las bajas, las peticiones de gente que ya no quiere saber nada más de nosotros y nosotros insistimos, no le damos de baja adecuadamente y le seguimos machacando con nuevos emails. Ahí podéis tener un problema muy muy serio. Entonces, por favor, tenerlo muy en cuenta, tener un procedimiento de bajas articulado para que no se os escape y no intentéis poner puertas al campo. Si alguien se quiere dar de baja, ponérselo muy fácil, porque si tú no se lo pones fácil, el ISP sí se lo pondrá, y en vez de darse de baja en tu botón, que a lo mejor luego le tienes que pedir una contraseña, confirmar y reconfirmar, él sabe que con darle al botón de spam no va a recibir nada más de vosotros. En cambio vosotros os vais a ver afectados, que a lo mejor pues, en Yahoo o en Hotmail, a partir de ese determinado momento empecéis a ver que todos vuestros correos se os van al spam. Y eso tiene un gran coste. Por último, en lo que es el footer de vuestro email, debéis por lo menos tener una serie de puntos. Pues indicar quién está haciendo el envío, a qué dirección le estáis haciendo el envío o en qué dirección se ha registrado, porque a lo mejor tiene reenviados los correos y no sabe de qué dirección se está dando de baja. A lo mejor yo puedo tener mis correos de Yahoo reenviados a mi email de trabajo. Pues quiero saber si le estoy dando de baja en la dirección de Yahoo o en la dirección de mi correo corporativo. Darle varias posibilidades de baja y que no sea un todo o nada. Que pueda, por ejemplo, actualizar mi perfil. Yo puedo decir, la gente dice me envía demasiados correos, pero a la vez sí que quiero seguir recibiendo los boletines y una serie de ofertas especiales. Pues que tenga la posibilidad de decir, pues, oye, en vez de que me envíes todos los días, pues quiero que me envíes solo los lunes o que solo me informes de esto y de esto otro. Que no tenga que ser un todo o nada. Puedes reenviar a un amigo, ver la versión del email en una versión web, pues acaso no se despliega correctamente en el navegador o dispositivo que utilice, y luego datos de contacto offline y que nos puedan también seguir en las propias redes sociales. Y bueno, en cualquier caso, la base de datos es nuestro gran tesoro y como tal no podemos machacarla. Si nosotros tenemos algo que sabemos que solo interesa al 5% de nuestra base de datos, lo normal es que muchas veces muchas empresas dicen, bueno, como casi me vale lo mismo enviárselo a la totalidad, ¿para qué solo enviárselo a este 5%? Se lo envía a la totalidad, que malo será que alguno de los otros a lo mejor no pique tan bien y compre. No me cuesta nada, lo hacemos así. Pues eso está muy mal, porque si lo que consigues es machacar tu base de datos y que ese 95% no quiera volver a saber nada más de ti. Entonces, intentemos segmentarla, intentemos no machacarla y si podemos segmentar. ¿Por qué podemos segmentar? Pues obviamente,
todo lo que son temas de geodemográficos, como el sexo, la geografía, pero sobre todo pues, por su comportamiento, por su tipología de cliente. Habrá clientes que sean oportunistas y que quieren recibir las ofertas más interesantes, otros que lo quieren recibir absolutamente todo, otros que son clientes que llamamos sleepers, que a lo mejor hace 6 meses que no sabemos nada de ellos, que no responden a ninguno de nuestros correos. A lo mejor es bueno que le demos un descanso y que le hagamos una oferta de reactivación. Luego veremos cómo lo podemos hacer. También podemos hacer segmentaciones en base a que son correos corporativos o son correos de webmail, tipo Yahoo, Hotmail, etc. Vamos al segundo punto del checklist de factores a los que presta la atención, y el segundo punto sería el de la oferta y el contenido. La oferta y el contenido es la materia prima de la que se van a hacer nuestras campañas de email marketing. Entonces, tenemos que prestarle mucha atención, y lo principal es que nuestra oferta, que nuestro contenido sea relevante, sea interesante para aquella persona que lo está recibiendo, y lo sea de una manera individual. Entonces, es fundamental que busquemos que nuestros contenidos sean interesantes para quien lo está recibiendo. Si no es interesante, pues pensemos en otra cosa, o no le enviemos nada, no lo molestemos. Y por otro lado, una buena oferta es fundamental si lo que queremos es una respuesta directa. Si no tenemos una oferta, si nuestro mensaje es puramente informativo, muy difícilmente la gente responderá. Le puede parecer fantástico, pero si lo que esperamos es que se registren en nuestra página o que nos compre, difícilmente. Tú lo que has hecho es mandar un email informativo. Entonces, es fundamental que si quieres tener respuesta, mandes una oferta, y si puede ser limitada en el tiempo. Si tú puedes responder cuando te dé la gana, ¿por qué vas a hacerlo ahora? En cambio, si tú lo limitas y dices, oye, por los próximos 2 días, 25% gastos de envío gratuitos, pues seguramente hará que yo me mueva ya y no que lo deje ahí y probablemente me olvide. Por otro lado, si tenemos una campaña de respuesta directa, debemos combinarlo con una página de aterrizaje donde se refuerce esa propuesta de valor que estamos haciendo y donde la gente pueda encontrar o responder de una manera fácil, de un solo clic o de una sola acción. Si yo cojo, mando una oferta, pero luego lo mando a mi página web, a mi home, y ahí se pierde en esa home y no sabe dónde encontrar esa oferta, ese valor que yo le había prometido, pues seguramente se irá de allí un poco escaldado y dirá, bueno, pues me voy con otra cosa. Entonces, pongámoselo fácil. Y luego, por último, creo que lo que siempre funciona es ser honesto. Las técnicas engañinas o de marketing así muy de guerrilla pueden funcionar una primera vez, pero en una segunda y tercera vez seguramente ya no os funcionen, os penalicen y acaben afectando al resto de lo que enviáis. Si no queréis ser identificados como spammers, no utilicéis las técnicas que utilizan los spammers, no intentéis engañar a la gente. El siguiente punto sería el de la creatividad, del diseño. Aquí es fundamental usar el mismo lenguaje que los receptores de tu campaña, que la audiencia de tu campaña. No es igual si estás hablando con un público joven, que si estás hablando con directores de informática, que si estás intentando hacer una campaña a CEOs de grandes empresas. Tienes que intentar hablar su lenguaje. En unos casos puede ser de tú, en otros casos puede ser de usted, en unos casos puede ser un lenguaje muy directo y en otros casos tiene que ser más sugerente. En cualquier caso, la gente se ha acostumbrado a no leer demasiado, y menos en una pantalla de ordenador o en un dispositivo móvil. Entonces, tengamos en cuenta que la gente no va a hacer un scroll down, se va a imprimir ese email y va a leer una carta grandiosa y maravillosa de varias hojas. Intentemos ser muy, muy sintéticos. Y que, sobre todo, la respuesta pues, se encuentre y los beneficios se encuentren de un primer vistazo. Por otro lado, la mayor parte de los gestores de correo bloquean por defecto las imágenes, porque esas imágenes no pueden ir incrustadas en el email, tienen que estar alojadas en un servidor. En muchos casos se desplegarán automáticamente, pero en otros casos se bloquearán. Entonces, no nos podemos permitir el lujo de que nuestra campaña se vea así, porque la gente, si no sabe por qué se debe bajar esas imágenes o hacer el esfuerzo de hacer un clic y descargarse las imágenes, seguramente no lo haga. Entonces, debes hacer una campaña que combine pues, una parte de texto donde se indique cuál es vuestra propuesta de valor y que sea reforzada con imágenes que refuercen ese contenido que tú estás vendiendo. Ahí sería bueno a lo mejor utilizar
un 60% de texto y un 40% de imágenes. Aparte, si utilizáis texto y imágenes y no solo imágenes, también se verá mejor en los scores anti-spam por los que pasan los filtros de vuestras campañas. Por otro lado, si tenemos imágenes, las podemos etiquetar y poner, oye, esta imagen contiene tal, o un botón de respuesta de no sé qué, conseguirás que también alguna gente diga, ah, vale, bien, esto que no encuentro lo tengo aquí. Otro de los elementos fundamentales, y que es casi una de las primeras barreras, es el utilizar un asunto sugerente. El asunto es lo que va a hacer que muchísima gente abra o no abra un email. Y tiene que ser sugerente, tiene que destacar en ese buzón de entrada donde estéis compitiendo contra muchos otros anunciantes. ¿Qué trucos podemos utilizar aquí? Pues lo primero, intentar que sea sugerente y no demasiado comercial. A la gente le gusta mucho comprar, pero no le gusta que le venda. Tienes que sugerir, no intentar ser demasiado promocional, demasiado corporativo. Luego, por otro lado, no puedes poner la Biblia. Tienes más o menos el espacio de 50 a 60 caracteres, que es lo que ves en tu bandeja de entrada. Si en realidad el beneficio se ve en la octava o novena palabra, probablemente nadie vea ese contenido. Funcionan muy bien las preguntas, porque con una pregunta tú abres la imaginación de la persona y abres la mente a decir, ¿qué me quiere contar? Funcionan muy bien las fechas, porque, no sé, nos da como, oye, me sé lo que sucede, en un momento concreto quiero saber lo que es. Es importantísimo que no utilices mayúsculas. Las mayúsculas en Internet es igual a gritar. Todos sabemos, cuando recibimos un email de nuestro jefe que tiene mayúsculas, ¿qué pensáis? ¿Que está de buen humor o está de mal humor? No, nos acojonamos un poco porque decimos, está cabreado. Pues lo mismo es, o sea, no puedes llegar a una persona y ponerle mayúsculas en el asunto. Para él es como si le gritaras. Aparte que también es otra de las cosas que controla los filtros anti-spam y te darán una puntuación mayor hasta que puedas acabar siendo pues spameado y bloqueado como spam. Y luego hay algunas palabras pues, que pueden ser muy bonitas o muy exitosas a nivel de marketing directo, pero como las utilizan mucho los spammers pueden ser peligrosas. Si tú puedes decir, utiliza mi producto y será como el Viagra para tus ventas, pues a lo mejor la frase no está mal, pero por poner la palabra Viagra en el asunto tienes todas las posibilidades de que te manden al spam. Luego, muchos lo habréis conocido en lo que son el resto de clases de liceo. Es bueno que en vuestro copy utilicéis pues, técnicas como para escribir el copy, el texto del email, como es la ida. Entonces, intentéis que en vuestro copy, en vuestro texto del email, al escribirlo, primero intentéis atraer la atención de ese usuario, luego despertar su interés con lo que contáis, con lo que vendéis, luego despertar el deseo para que él adquirirlo, para conseguir esa propuesta de valor que le estáis proponiendo, y luego, por último, hacer una fuerte llamada a la acción para que nos responda, para que nos compre, para que intente conseguirlo y que le digamos de una manera fácil y cómoda cómo hacerlo y que nos pueda responder. La campaña que utilicemos, la creatividad que utilicemos, debe tener varias llamadas a la acción y, si es posible, por varios canales. Como dijimos antes, habrá usuarios que para ciertas cosas pues, prefieren ir a tu web, para otros prefieren hacer un clic para que tú les llames, un click to call, o prefieren ir a visitarte a tu tienda, etcétera, etcétera, o seguirte en Twitter o lo que sea. En cualquier caso, es bueno que pongáis varias posibilidades de respuesta y por varios canales. Por otro lado, los enlaces no solo deben ir en botones, sino también en texto. Por ejemplo, aquí tenéis esta campaña de Porsche, entonces tenéis varios botones de respuesta, lo cual está bien. Pero en cambio, donde más pinchó la gente fue aquí. Pide ahora la prueba de su Porsche Panamera gratis. En cambio aquí tenía 40 sitios donde pídalo ahora. La gente muchas veces se fía más o prefiere clicar también en hipervínculos que hay en el propio texto. O sea, que no os olvidéis de esos hipervínculos en el texto del email. Como comenté antes, no uses párrafos demasiado largos. O sea, un párrafo que tenga más de 7 líneas, a la gente que lo vea, sobre todo considerando que ahora hay mucha gente educada en la ESO, le parecerá algo imposible de leer. Entonces, todo lo que sea de más de 7 líneas, evitarlo completamente, porque la gente no está acostumbrada a leer y menos tanto espacio. Un doble párrafo de separación para que la gente tenga una comodidad visual también. Y luego que tenga una coherencia cromática. Si utilizáis 40 colores, va a quedar un poco feo.
utilizar no más de 3 colores más o menos. Y luego, ponte en los pies de tu audiencia. Eso lo habéis visto en el resto de materias de marketing directo. No tienes que vender tu producto, sino venderle los beneficios de ese producto. No tienes que venderle el nuevo motor Porsche no sé qué, que será la bomba y que tenga pues no sé cuántas bujías y no sé cuántos cilindros, sino que puedes viajar de Madrid a París en primera y sin repostar. Véndele el beneficio de lo que van a conseguir. Por otro lado, podemos hacer test. Estamos en marketing directo, luego lo veremos, tenemos que testar continuamente. Estamos obligados a testar. Muchas veces nos da la pereza y decimos, bueno, esto funciona así, seguimos así. Y si testo entre una cosa y otra, pues a lo mejor solo averiguo que pues mejora un 1%. Pero un coche de carreras, por ejemplo, se hace con pequeños arreglos que van mejorando un 1% y van mejorando la velocidad, el peso, etcétera, etcétera. Poquito a poco. Pero si no testamos, no aprendemos, aunque sean mejoras pequeñitas, nunca mejoraremos nuestras campañas y otros competidores nuestros sí lo harán y probablemente nos ganen la partida. Uno de los test más útiles que podemos hacer son test A/B. Por ejemplo, si tenemos una campaña que queremos enviar a 100.000 personas, podemos hacer un test A/B en el que cojo primero una muestra representativa de la base de datos, por ejemplo un 10%, o un 20% en este caso, y si tengo pues 2 asuntos y 2 creatividades que quiero probar, el asunto sé que es clave para la apertura del email y la creatividad va a ser clave para los clics, para que tenga un mayor click-through la campaña, pues voy a probar cuál es la combinación de asunto y creatividad que mejor funciona. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues dentro de la misma campaña, cojo ese 20% de la base de datos, cojo 20.000 personas y si tengo asunto A y creatividad A, asunto B y creatividad A, asunto A y creatividad B, hago 4 combinaciones y las distribuyo en 5% cada una. Le digo a mi herramienta de email marketing, oye, al cabo de un día o de 2 días, mira cuál ha tenido el mejor ratio de clics o aperturas y esa combinación de asunto y creatividad que mejor resultados haya dado, voy a utilizarla para el envío al 80% de mi base de datos. Estaré consiguiendo pues, tener una mucha mayor eficacia. Y a veces, pues, al intercambiar entre un asunto u otro, pasáis de tener pues, una apertura de un 15% a un 25%. O sea que tenerlo en cuenta y utilizarlo. También podemos hacer, si no tenemos mucho tiempo, simplemente hacer test de 1 a 1. Coger el 50% de nuestra base de datos y decir, vale, lo voy a probar, si pongo en el asunto una personalización, si digo, Gerardo, esto no sé qué, o sin personalizar, y voy a ver qué funciona mejor. Y luego lo voy aprendiendo y lo voy aplicando en próximas campañas. En cualquier caso, nada valdrá si utilizamos una tecnología que no es profesional y que no consigue, no está adherida a las reglas de los principales ISPs y no nos permite entregar bien y se nos va a ir el spam. Entonces tenemos que utilizar tecnologías profesionales y tener buenas relaciones con los principales ISPs, adherirte a sus reglas. Ellos tienen unas reglas para recibirte. Igual que tienes que atender a lo que tus clientes quieres, en este caso tienes que adherirte a, digamos, los ISPs que son las aduanas. Entonces, ahí puede ser bueno que tus correos estén certificados, es como el pasaporte de tus emails, y que te permitan pasar por la aduana y que no te paren en la aduana. Y sobre todo debemos atender a los ISPs que cubren la mayor parte de los correos en este país. Por ejemplo, en el caso de los webmails, de los dominios digamos, libres de webmail, la mayor parte en España se distribuye en Hotmail, en MSN Hotmail. Entonces, debéis prestar mucha atención que ahí sobre todo no se te vaya todo el spam, si no puedes estar perdiendo a lo mejor el 60% de tu base de datos. O sea, hay que prestarle atención. Tenéis que monitorizar continuamente qué está pasando en los principales cuentas de cliente y que tener varias cuentas de correo como semilla para ver que ahí lo estoy recibiendo bien y que no se está yendo el spam. Una serie de elementos más técnicos de qué tenemos que hacer. Bueno, es fundamental tener una buena reputación de mis envíos y chequear listas negras. Listas negras que identifican a dominios, IPs, enviadores que lo hacen mal, que están haciendo spam. Tenéis varias listas negras que podéis consultar gratuitamente como Spamhaus o Spamcon. Tenéis que montar
el SPF o el Sender ID en vuestros envíos. ¿Eso qué es? Autentificar que sois quien decís ser. Lo que hacen las empresas que hacen phishing, esos que dicen, oye, soy el Banco Santander, dame tus claves porque las hemos cambiado no sé qué. Ahí se hacen pasar por el Banco Santander, pero no son el Banco Santander. Entonces hay una serie de medidas de autentificación que los ISPs controlan. Entonces, si la tienes montado, te dicen, vale, pues este es quien dice ser. Si no lo tienen montado y no sabes si realmente es esa persona o ese enviador, pues te pueden parar por no estar haciéndolo bien. Activar el feedback loop. ¿Qué es el feedback loop? Que si, por ejemplo, si activas el feedback loop con YouTube, con Mail o con Gmail, si alguno de esos usuarios le da el botón de spam, lo que hace Yahoo, Gmail y Hotmail es enviarte a ti esos correos que dicen, esta gente se quiere dar de baja, dala de baja. Y tú lo tienes que hacer. Si no lo haces y sigues insistiendo en esos correos, lo que hará Gmail, Hotmail y Yahoo es, vale, pues yo te he avisado que este tío no quiere saber nada más de ti, sigues enviándole, pues haga el spam. Y es justamente lo que queremos. Y luego, tecnológicamente te tienes que adaptar a la capacidad de recepción de los ISPs. No es tanto, yo puedo enviar 50 millones de emails a la hora. Fantástico. La cuestión es que te adaptes a cómo quieres recibir tus correos Yahoo Hotmail. A lo mejor tú puedes enviar 50 millones de emails a la hora, pero Hotmail te dice, ya, pero tú me estás generando un tráfico, me estás mandando un peso que me supone a mis servidores y yo no lo quiero recibir 50 millones a la hora. Quiero recibirlo pues por no sé cuántas IPs y repartido en bloquecitos y que me dure 2, 3 horas o lo que sea. Entonces tienes que adaptarte a lo que ellos te exigen. Y luego tienes que limpiar todos los correos rebotados. ¿Conocéis lo que son los hardbounds y los softbounds? ¿Alguien lo conoce? Vale. Los hardbounds, terminología en inglés, pero se puede decir rebotados duros o rebotados blandos. Los hardbounds son los correos que fallan. Los emails que yo envío y que el servidor de destino me dice, esta cuenta ya no la he podido entregar. Ese correo no lo he podido entregar. Eso suele ser porque la dirección pues ya no funciona, no existe o no es buena. Pero también puede ser porque el servidor de destino pues esté caído en un determinado momento, tenga la cuenta llena, etcétera, etcétera. Entonces, lo que debemos hacer, o la política que indica la norma de los ISPs, es que al tercer rebote consecutivo duro, tengamos que deshabilitar esa dirección. Si nos seguimos enviando, pues lo mismo, nos castigarán y nos penalizarán. Los softbounds son los rebotes, son los emails que sí que se entregan, pero el servidor de destino te reenvía, te responde con una información. Puede ser el propio usuario diciéndote, me interesa mucho tu producto, te quiero comprar, o diciéndote, estoy hasta las narices de vosotros, darme de baja, o que te diga, pues estoy fuera de la oficina, o he cambiado de dirección, cámbiala, etcétera, etcétera. Te manda una serie de información que es importante y que debiéramos controlar, casi de una manera manual, intentar automatizar lo máximo posible, pero revisar todos esos correos que te vienen de vuelta, no dejarlos ahí, porque muchas veces puede ser gente que quiere un cambio de dirección, gente que debe ser atendida por vuestra atención al cliente, o gente que se quiere dar de baja. Pues no lo dejéis ahí sin gestionar y sin responder. Por otro lado, lo que enviamos debe ser un HTML y una versión texto. Debemos hacer envíos multipath. Si solo enviamos HTML, es lo que hacen pues, en cuanto a los spams. Debemos enviar una versión HTML para aquellos que soportan HTML y una versión multiparte en texto para que quien no soporta el HTML lo que se muestre sea una versión en texto. Por ejemplo, si lo veis en una BlackBerry, la BlackBerry no acepta HTML, pues no verá nada o directamente pues te bloqueará. Lo que debes mostrar una versión en texto que diga, este email contiene imágenes, si quieres verlo correctamente, pues llévate esta dirección a tu navegador. Por otro lado, si queremos acabar en el spam, no hay nada mejor que intentar adjuntar ficheros a un envío masivo. Si tú coges y dices, quiero enviar este PDF a mis 100.000 usuarios, pues vas a petarles las redes a los principales ISPs y es que no te van a dejar enviar nunca más. O sea que no intentes adjuntar nada. Lo puedes subir a un servidor, lo pones como un enlace y aquellos usuarios que se lo quieran descargar, pinchan y se lo bajan. Y no le estás suponiendo un peso ni a los usuarios, que si me lo estás enviando a un iPhone, pues me estarás mandando un montón de peso que me cuesta a mí bajar, que me cuesta incluso dinero y que a lo mejor no lo quiero ver, no lo quiero recibir. Si lo quiero recibir, ya lo haré yo, ya me ocuparé de ese peso. Tampoco podemos enviar ni elementos de Flash, ni de Java, ni vídeos incrustados. Si queremos, hay siempre maneras de dar el paso y parecer que, por ejemplo, estás enviando un vídeo, le pones una imagen con un botoncito de play por encima y que cuando pinche te vaya a una web y que ahí se despliegue el vídeo. Funcionará exactamente igual y no te estará afectando tus envíos.
debemos validar el código HTML de los emails y verlos en los principales ISPs. A lo mejor tú lo recibes muy bien en tu Outlook, pero tienes que ver cómo se ve ese email, pues si lo ves en tal navegador, en Firefox con Hotmail, o en Gmail con Chrome, etcétera, etcétera. Tienes que ver que en los principales sitios se ve correctamente, que no se descoloca el email, que no se desestructura, que las imágenes no se bloquean, etcétera, etcétera. También lo puedes pasar, la tecnología que utilices como enviador puede permitir, pasarlo por los principales filtros anti-spam, que chequeen la estructura del email, que vean que no tienes código basura o elementos que pueden hacer que te evalúen el contenido de lo que mandas como spam. Y por último, pues debemos controlar que las aperturas, clics y bounces que hacemos por ISP. Luego veremos un poco cómo. En cualquier caso, como último elemento, es email marketing, pero seguimos estando en marketing directo. Y aquí nuestra obligación con todo lo que hacemos es testar, controlar, medir y aprender de todo lo que hacemos para conseguir aprender qué es lo que nos está dando éxito y qué es lo que nos está dando factores de fracaso. Y aquí es obligatorio, pues en cada campaña, testar cosas nuevas. La pereza general es, bueno, vamos a seguir con lo mismo y vamos a seguir enviando siempre lo mismo. Eso no es bueno, con eso no mejoraremos nada. Tenemos siempre que testar. Antes hablábamos de que podíamos testar asuntos, que podíamos testar creatividades. ¿Qué otras cosas os ocurren que podemos testar? A ver, ¿alguien? Ofertas, por ejemplo, puedes testar magníficamente una oferta, decir, oye, ¿qué es mejor? ¿Que ponga 20% gratis o en tu siguiente factura menos 20 euros? Puedes probar que funciona mejor. A lo mejor, diciéndolo de una manera o diciendo de otra, pues te funciona mejor, o ver si le pongo o no le pongo gastos de envío gratuito, te funciona bien o peor. ¿Alguna otra cosa que testaríais? Diferentes segmentos también. Absolutamente, puedes decir, ¿qué funciona mejor? ¿Que se lo envíe a los de Madrid o que se los envíe a los de Barcelona? O esta oferta, que está muy dirigida a un producto femenino, ¿se la debo enviar también a los hombres o no? Por si acaso se lo quieren regalar por el día de San Valentín, puedes testarlo perfectamente. Podéis testar también, por ejemplo, cosas que funcionan muy bien para testar, es la línea de remite. No es lo mismo que os llegue un email que ponga ICEM que probablemente si ponga Jos Van Nispen o si pone pues, Enrique de ICEM. Lo vais a tratar de una manera distinta y vais a ver que seguramente obtenéis resultados sorprendentes. Tenéis que ver qué es lo que mejor funciona. Y así ir mejorando poco a poco en la rentabilidad y el éxito de vuestras campañas. ¿Qué otras cosas podéis chequear? Pues podéis chequear los bounces. Primero, para controlar, indicadores elementales, los bounces. Ver cómo van evolucionando los bounces y los rebotes en vuestras campañas. Vas comparando las campañas que, por ejemplo, has hecho esta semana y vas viendo por qué de repente pues, hay picos de bajas, de repente un envío que a lo mejor por ser más agresivo supone que estás teniendo mayores bajas o más gente que se quiere dar de baja y tienes como objetivo intentar evitar eso, o que estás teniendo pues, más aperturas o más clics. Ver, oye, pues este día envié esta campaña, he tenido muchas más aperturas que la media. ¿Por qué ha sido? Voy a intentar aprender qué factor o qué de las cosas que testaban pues estaba funcionando mejor. Lo mismo con clics y lo mismo con viralidad. Ver cuánta gente ha reenviado esos correos o cuánta gente lo ha puesto en sus redes, lo ha publicado pues, en su Facebook o lo ha retuiteado. Por otro lado, tenemos que controlar también factores, digamos, ya más comportamentales. Ver, por ejemplo, cuándo funcionan mejor las campañas, en qué fechas, si lo envío un martes o si lo envío un lunes, si lo envío a las 7 de la noche o si lo envío a las 7 de la mañana. Aquí habitualmente, que es algo que probablemente muchos os preguntaréis, funcionan bien las horas que no son, digamos, más transitadas. O sea, la mayor parte de la gente abre su correo en su propio trabajo. Entonces, suele funcionar bien cuando estás enviando una campaña publicitaria, cuando no se mezcla con correos, digamos, cuando tengas un acumulado de correos de trabajo que atender. Si tú envías tu publicidad, por ejemplo, el fin de semana, la mayor parte de la gente la va a ver cuando llegue el lunes al trabajo y la va a ver acumulada con un montón de correos publicitarios que se han enviado y con un montón de correos de trabajo. La mayor parte de la gente
borra todo lo que es publicitario y se pone con los correos de trabajo, que hay de todo. Aquí se pone pues, con la campaña de baile o con la de ofertas. Pero lo normal es ese comportamiento. En cambio, luego a media mañana o a media tarde ya suele estar mucho más dispuesto, con más tiempo y disponible para ponerse con ofertas, digamos, más publicitarias. Pero estamos hablando de testar, testémoslo, veamos cómo se comporta. No es lo mismo una comunicación de un anunciante que la comunicación de otra. Tenemos que ver también en los reportes gráficos de nuestros emails dónde la gente clica más, cuáles son las zonas calientes de mi email, para aprender cuáles son las zonas que más potencia tienen a nuestros usuarios y poner ahí ofertas que queramos pues, potenciar o lo que nos interese. Y luego ver patrones de comportamiento común. Ver, pues, oye, estas determinadas agrupaciones de segmentos se comportan de una determinada manera. Ver que a lo mejor pues, las mujeres de mi base de datos se comportan de una manera y sí que abren las campañas a primera hora, y en cambio los hombres lo abren a última o lo abren el fin de semana. Ver patrones de comportamiento común. Luego, tenemos que controlar sobre todo los indicadores de inversión y de negocio. Primero, analizar la rentabilidad de los registros en función de cuánto hemos invertido de ellos y en función de su origen. Aquí podemos ver, si yo tengo registros que me vienen de mi propia página web, de una campaña de afiliación que he hecho, de una campaña de email marketing. Aquí yo debo controlar qué está sucediendo con esos registros, cuál es el ciclo de vida de ese registro, cuál es la vida de ese registro y cuánto dinero me retorna. Si yo aquí veo que una fuente me podía salir muy barata, pero que al cabo de 10 días la mayor parte se me han dado de baja o nunca me abren esos emails, pues ahí es probablemente ese alcance de mi base de datos. También puedo ver que a lo mejor otra fuente me está dando muchísimas ventas y me está siendo muy rentable. Tengo que aprovecharla y puedo invertir más en adquirir esa fuente. Consigo rentabilizar mis acciones de captación. Puedo chequear mis emails por presupuestos generados, por ventas y luego pues, testar todo tipo de combinaciones de criterios. Ver pues, si en vez de hacer un envío cada semana lo hago cada 2 días, si mis ventas incrementan o cómo afecta a mis bajas, a mis bounces, etcétera, etcétera. Y intentar aprender de todo esto. En función de cómo consumo y cómo compre, pues combinar criterios y hacer tipologías de clientes y a partir de ahí tratarlos y enviarles cosas distintas. Estamos en marketing directo, estamos obligados a testar, medir y aprender de todo aquello que hagamos. Luego pasamos a un siguiente punto que es utilizar el email marketing como estrategia de captación. Os he hablado de que el email es un medio muy poderoso, que funciona fantásticamente. Entonces, bueno, deberíamos decir, ¿vale para captar clientes? Sí, vale, es mágico. No, la verdad es que no. Funciona bien, sobre todo para lo que sería email marketing de captación, cuando utilizamos una buena base de datos, tenemos una buena oferta y permitimos que la gente pueda responder de una manera fácil y sin pocos pasos en el medio. Entonces, tenemos que utilizar una buena disciplina de marketing directo o si no, las acciones de captación, que son mucho más caras, probablemente no nos sirvan o no nos funcionen. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es atender a las bases de datos. Porque cuando estamos haciendo email marketing de captación no estamos trabajando con nuestra propia base de datos, estamos trabajando con externas, con bases de datos Permission Marketing que han obtenido el permiso para poder enviarles publicidad de terceras empresas, que seréis vosotros. Aquí, para elegir un poco qué tipo de base de datos escoger, yo hago una diferencia entre dos tipos de bases de datos. Hay unas primeras que son las que se han generado, recolectado para usos publicitarios. Básicamente, casi todas vienen vía, pues se sortea algo y la gente se registra y para registrarte aceptas pues enviarle que te envíen publicidad o en base a corregistros. Tú te registrabas en no sé dónde y de repente te has dado de alta en 40 bases de datos. Que probablemente sea legal, pero en muchos casos tú no tienes la consciencia de que te has registrado en esa base de datos publicitaria. Lo que sí que consigue es muchísimos criterios de segmentación y unas bases de datos bastante grandes. Entonces, nos permiten campañas muy masivas. Y por otro lado, suelen capturar no solo el dato del email, sino que también capturan datos como pues, tu dirección de correo postal, tu teléfono o a lo mejor también tu teléfono móvil para hacer SMS. Te permiten hacer acciones de captación multicanal, que pueden ser muy interesantes. Tú puedes a lo mejor mandar una campaña de email a 100.000 personas y decir, vale, yo ahora, como también tengo el teléfono,
no voy a hacer 100.000 llamadas de teléfono, voy a llamar solo a aquellos que hayan clicado en mi campaña, pero no se hayan acabado de registrar o no hayan comprado mi producto. Esa gente que se ha interesado pero no ha acabado de comprar, es mucho más factible que responda bien y que responda cuando le haga una llamada de seguimiento y que finalmente acabe comprando, registrándose en mi base de datos o producto. Entonces, puede ser bueno e interesante. En general, son bases de datos que, aunque son muy grandes, suelen estar bastante saturadas, porque suelen machacarlas mucho con envíos publicitarios y suelen tener un descenso en respuesta. Lo que sí que, como su objetivo es envíos publicitarios, están mucho más dispuestas a modelos de trabajo que no sean a coste por envío, sino que sean a lo mejor coste en función del performance de la campaña. Coste por lead, coste por adquisición o coste por clic. Entonces, son posibilidades que a lo mejor os permiten que en el segundo tipo no os permiten. El segundo tipo serían bases de datos donde la gente se registra pues porque tiene una afinidad con un portal o con una comunidad o porque ese portal te está enviando materias, contenidos que son de tu interés. Pero por otro lado, también piden el permiso para poder enviar publicidad a terceras empresas. Aunque su objetivo, el objetivo ni de la comunidad ni del portal, no es generar una base de datos publicitaria, sino que es un ingreso extra que recibe el portal. Aquí, aunque suelen ser bases de datos mucho más pequeñas y que no tienen muchos datos de segmentación, sí que agrupan perfiles muy específicos y muy cualificados. Por ejemplo, tú trabajas, quieres hacer una campaña vendiendo, no sé, warrants, pues probablemente aquí no sepas en la base de datos de estrategias de inversión qué dinero tiene exactamente esa persona o esos registrados. Pero sí sabes que tienen una buena formación financiera, que probablemente tengan una pequeña cartera de productos bursátiles y que es mucho más factible que te respondan a tu campaña que si, por ejemplo, haces un envío a una base de datos que viene de gente que le sortean un iPad. Pues probablemente tenga mucho más efectividad. Por otro lado, aquí también encontráis bases de datos que tienen perfiles B2B, que tienen perfiles de directivos o de directores dentro de las empresas. Es muy difícil que un director de una empresa pues, se venga a una base de datos donde pues, le sortean un iPhone, un iPad. Pero en cambio, sí puede ser que se haya registrado en Cambio D o en ABC o en el país. En cualquier caso, en función de vuestros objetivos, pues tenéis que ver qué bases de datos os pueden interesar más. Estas segundas también muchas veces se guarda la opción de hasta que no ven tu creatividad, hasta que no ven tu campaña, pues no la aceptan y no te dejan hacerla. Y por otro lado, casi siempre solo trabajan a CPM, tanto envías, tanto pagas, independientemente de los resultados que obtengan. Otra posibilidad muy económica es hacer swap, es hacer un intercambio entre dos anunciantes que no suelen ser competencia y que permiten un intercambio de una acción de email marketing a la base de datos de cada uno. Esto, pues, es obviamente muy económico y puede ser muy interesante. Llegas a nuevas colaboraciones con otros anunciantes y tú, permitiendo hacer un envío a tu base de datos, te permiten hacer otra al del anunciante B o el anunciante que sea. Lo que pasa es que ahí te estás un poco comprometiendo en el producto o en la oferta de ese anunciante, como lo que debieran ser pues, productos un poco complementarios. Aquí veis algunos ejemplos. Por ejemplo, KLM colaborando con Marriott, Renfe colaborando con American Express o en Europa colaborando con Magna. El antecedente de esto se producía en el mailing postal. La mayor parte de las empresas de venta a distancia conocían que las bases de datos que mejor funcionaban eran las de otros compradores de venta a distancia. Los que Penca sabía que la gente que mejor respondía a sus campañas eran los que compraban a distancia pues, otro tipo de productos. Porque eran gente que ya estaba acostumbrada a comprar por correo. Cuando la principal barrera cuando tú recibes algo por correo es yo me fío de esto de que relleno un fútbol, lo mande y me lo envíe. Entonces, identificaban muy bien a esa gente. Pero en el medio email marketing es mucho más fácil de hacer. No es necesario ceder tu base de datos. Simplemente con que te mande la creatividad, tú puedes hacer la campaña de ese anunciante y el anunciante tiene maneras de controlar que realmente la has hecho. ¿Cómo elegir base de datos? Pues lo primero, que cumplan la ley, que te eximan de cualquier problema de no haber cumplido la ley a la hora de recolectar los datos o a la hora de no gestionar adecuadamente las bajas. Tiene que ir en función de cuál sea nuestra oferta. Si tenemos una campaña que vendemos productos de hardware, pues le irá muy bien una base de datos informáticos. Si tenemos una oferta
que es de venta de zapatos, pues esa base de datos informáticos, pues probablemente va a ir mal. El tema de si lo utilizamos, si la compramos vía CPM o CPL o coste por resultado, va a ir en función un poco de nuestros objetivos. Si nuestros objetivos es hacer branding, pues tendremos que comprar la CPM, porque vamos a tener muy pocos registrados, muy pocas ventas. Si en cambio nuestros objetivos son un registro puro, pues a lo mejor nos puede interesar pues no correr el riesgo de no saber cuánto estamos invirtiendo y cuánto vamos a conseguir de vuelta, pues a lo mejor pagar a CPL. Lo que en cualquier caso hay que tener un poco de cuidado es que muchas veces cuando las empresas venden a CPL o a CPA, es decir, a coste por resultado, lo que muchas veces hacen es que para conseguir llegar a esos resultados no segmentan y envían masivamente o a bases de datos que no tienen permiso o a bases de datos sin segmentar y envían masivamente, y lo que consiguen es que mucha gente pues se le dé baja, le da el spam, porque básicamente cuando estás enviando sin segmentar es lo más parecido que hay al spam. Y eso a veces puede llegar a afectar incluso a la reputación del anunciante. Si yo, para conseguir una serie de resultados, hay una serie de empresas que están haciendo publicidad masiva con mi nombre, publicidad que casi se parece al spam, eso puede llegar a afectar luego a mis propios envíos. Eso le ha pasado a algunas empresas. En cualquier caso, siempre es bueno testar varias bases de datos y hacer rollout, hacer el seguimiento sobre aquellas que te han funcionado mejor. Aquí siempre tienes que utilizar tests que no sean sesgados y que sean medibles. Y luego no es igual de interesante una base de datos que, por ejemplo, por muy buena que sea, tiene 5.000 registros que si tiene 500.000. Tú pegas una base de datos que tiene 500.000 registros, pruebas 5.000 y te funciona, sabes que tienes 495.000 donde continuar. Si tienes 5.000, pruebas 5.000, ya lo has gastado. Aunque hayas aprendido algo, no te vale para mucho. Vamos a ver un ejemplo. En este caso el ejemplo es de una campaña que hemos hecho desde el principio de año, donde se le anunciaba a la gente, en este caso más móvil, se le anunciaba que por ser de dos bases de datos que se contrataban, una que era vía CPM, que era de compradores de televisión online, gente que había comprado una licencia para ver de televisión en su ordenador, luego había otra base de datos que se compraba en una combinación de CPM y coste por resultado, que era una base de datos más masiva de gente que se había dado de alta pues, para recibir ofertas específicas. Se les anunciaba y se les decía que, bueno, pues ser parte de esa base de datos pues, tenía unas tarifas especiales, y les decía, dentro de los propósitos de año nuevo, de, oye, adelgazamos tu factura. Utilizábamos ahí dos asuntos. Uno primero, que era este año tu factura os he propuesto adelgazar, y otro segundo, que es cómo adelgazar y mantener la línea leyendo un email. Y probábamos ambos asuntos en las dos bases de datos. Cuando tú clicabas, te mandaba una landing page que reforzaba lo que era la propuesta de valor de la campaña y donde en el formulario se llevaban los datos de la propia base de datos. Si la gente clicaba en configurarla, pues aquí se le rellenaban automáticamente el nombre, el email y el teléfono de la persona. Con lo cual, pues estábamos asegurando que era un email que probablemente funcionara y la persona se le hacía más cómodo el pues no tener que volver a dar de alta sus datos y podía responder de una manera más fácil. Lo que es la campaña, ahí, bueno, como estábamos probando varias cosas, primero, ¿qué pensáis que funciona mejor? Entre este asunto A, de este año tu factura se ha propuesto adelgazar, y este segundo de cómo adelgazar y mantener la línea de un email, ¿cuáles pensáis que funciona mejor el asunto A? Por ejemplo, levantar la mano. ¿Y el asunto B? Más o menos 50-50, funcionó un poco mejor el primero. Con eso, la siguiente campaña podemos probar y decir, bueno, vamos con el asunto que mejor ha funcionado. También funcionó mejor, aunque no era una base de datos que se pagaba por resultado, funcionó mejor la de compradores de televisión online, porque era gente que al parecer debía estar mucho más acorde con una buena oferta de datos, que se interesa mucho más pues, tener unos buenos datos en su móvil y poder navegar a mejor precio. Otro de los elementos básicos de una campaña de captación es la landing page, la página de aterrizaje. Si tú haces una campaña, por muy buena que sea, pero al clicar te lleva a la home de la empresa y en la home no ves aquello que te interesó, esa propuesta de valor que tú le has hecho, pues probablemente digas, como estamos en internet tan escaldados de ofertas falsas que te hacen y que luego no las encuentras por ningún sitio, pues le echas un vistazo. No encuentras lo que querías y te vas.
No podemos permitirnos eso. Tenemos que haber hecho una página destinada a recoger esa respuesta directa de ese usuario. Para eso se hacen las landing pages, donde tienes que reforzar esa propuesta de valor que le estabas haciendo, la puedes aparte apoyar y ayudar y acompañar pues, con vídeos, testimoniales, etc. Pero tiene que ser en cualquier caso algo usable, donde la gente pueda ver rápidamente lo que le interesaba, que sea una página sencilla, donde no haya muchos temas accesorios, todo aquello que no ayude al objetivo de la campaña, mejor que lo elimines. Si tienes otros objetivos, puedes hacer otras campañas y nuevos landing pages, no hay ningún problema. Tiene que ser sencillo y sobre todo resaltar también el botón de respuesta. Si la idea es que la gente se suscriba o que te compre, pues tienes que resaltar ese botón. Aquí es importante también los colores. Se dice que los colores que mejor funcionan son el violeta y el naranja. En cambio, botones como el rojo, que es como de cancelar, la gente le da mucho más miedo clicar sobre ello. Y una última posibilidad es que enriquezcáis también esa landing page como un Facebook Connect. Como un Facebook Connect, como ha hecho en este caso Show Privé, la gente cuando clica en el Facebook Connect puede, si ya lo tiene abierto en el navegador Facebook directamente, se le abre en Facebook y le dice, oye, Showroom Privé desea acceder a tus datos, poderte enviar comunicaciones y ser fan tuyo, y que tú seas fan de él. Si lo haces directamente, Showroom consigue tenerte en Facebook, tener tu email y poderte enviar comunicaciones. Puede ser también una buena idea. Aparte de facilitar la entrada de datos, permite esa multicanalidad entre el email y las redes sociales. Luego, por otro lado, lo que sí que funciona fantásticamente el email marketing es como herramienta de fidelización. Aquí lo fundamental es que todo lo que hagamos tenga pues, esa relevancia que decíamos a nivel individual. Que mandemos cosas que sean respuesta a lo que esa persona quería de nosotros y en qué momento ya lo conocemos de esa persona. Tenemos que personalizar todo lo que hacemos y el email marketing nos lo permite. Podemos hacer una campaña a 1 millón de personas personalizándosela en textos, en imágenes, pero sobre todo en ofertas y contenidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, si estamos enviando boletines, en este caso pues, de un outlet de productos varios, y queremos saber qué es lo que le interesa a nuestros usuarios. Nosotros enviamos un primer correo, que va personalizado. Ponemos estimado Gerardo, y se lo ponemos en gris porque sabemos que le funciona el gris mejor a los hombres y verde a las mujeres. Y aprendemos de que si yo, por ejemplo, pincho aquí, pues a la base de datos y dice a Gerardo le interesan los productos de electrónica. Y si no solo pincho en el botón de la electrónica, sino que voy a la web y acabo comprando pues, los pijamitas de bebé, va a la base de datos y dice, oye, a este no le interesa solo, sino que compra productos infantiles. Con lo que para próximos envíos, si yo tengo muchas categorías de productos y ofertas, tengo mucha información con la que trabajar. Y en este caso, pues haré otro envío, seguiré personalizándole con los datos que conozco de él, pero de toda mi oferta de productos, pues utilizaré y pondré los que a mí en este caso me resultan más idóneos. Me pondrán pues, ropita de niños, que probablemente a mí me puede interesar, me pondrán productos de electrónica y continuarán aprendiendo de lo que más me interesa a mí. A otra persona pues, le harán una oferta de temas de bricolaje y otra una oferta de productos de deporte o de moda. Si a mí me envías continuamente productos de bricolaje o de moda de no sé qué, pues probablemente me acabe dando de baja. En cambio, si me envías ofertas de algo que realmente me interesa, voy a tener una mejor respuesta. Voy a querer seguir recibiendo esos emails y voy a comprar mucho más. También podemos utilizar la capacidad de los emails transaccionales. Los emails transaccionales que son los avisos, los notificadores. Si, por ejemplo, alguien compra un producto, pues en este caso unos pantalones vaqueros, yo le mando un email confirmándole la compra. Pero puedo utilizar ese email de confirmación de compra para hacer nuevas ofertas contextuales de otra gente que se ha interesado por ese producto, que ha comprado ese producto, también le gusta esto y esto otro, y hago nuevas ofertas contextuales. Imaginaros el caso de agencias de viajes online. Tú compras un viaje a Ámsterdam y en el email de confirmación te dice, oye, ya que has comprado un viaje a Ámsterdam, ¿tienes ya hotel? Tienes todos estos hoteles a tu disposición. Tienes una oportunidad de cross-selling muy buena. Si al cabo de 5 días antes del viaje le dices, oye, te recordamos que tu viaje es en tal fecha,
¿tienes ya la guía de viajes de no sé qué? Pues es una magnífica ocasión para que tú le sigas vendiendo nuevos productos que serán mucho mejor recibidos. Otros emails transaccionales que funcionan muy bien es, por ejemplo, en este caso, este de Lego. Aquí te están indicando que tu pedido de juguetes se ha cumplimentado. La información, la mayor parte del email va referida a tu pedido, que es realmente lo que te interesa, pero lo complementan con una columna en la derecha donde te dan información de otros productos y también acceso a que puedas comunicarte con su servicio de atención al cliente. En el caso de Lego dice que el 15% de las ventas que se producen a través de emails se producen vía emails transaccionales. O sea que es un canal que os puede dar negocio. Otros emails transaccionales que si no los estáis utilizando debéis utilizarlos son los de abandono de carrito de la compra. Si alguien abandona el carrito de la compra, eso sucede más o menos en el 50-60% de las ocasiones, viene muy bien que le mandes un email donde le digas: oye, ¿te has olvidado de algo? ¿Necesitas ayuda? Te hemos guardado tu carrito de la compra y si clicas aquí puedes recuperarlo. O si nos llamas a este teléfono, te podemos ayudar y resolverte cualquier duda que tengas. Si la persona no responde, puedes hacer un segundo envío como este, donde le decimos: oye, estamos a punto de borrar ese pedido que tenías en curso. ¿Deseas recuperarlo? E incentivar a lo mejor con un empujón extra. Te damos un 5% gratis o esta vez los gastos de envío serían gratuitos. Conseguirás recuperar parte de esas ventas perdidas y conseguirás vender más. Otros emails que funcionan muy bien son los de reactivación de clientes. Y es que reactivar un cliente o buscar un cliente que en su momento confió en ti le sale mucho más barato que intentar conseguir uno nuevo. Entonces, puedes hacer planes automáticos para intentar recuperar a estos nuevos clientes. Decirle: oye, pues hace tiempo que no sé de ti, tu Dropbox está triste, o si vuelves ahora porque es el Hanukkah judío, pues te hacemos una oferta de 25% gratis. Es mucho más fácil y seguramente habrá muchos clientes que sois capaces de recuperar. Pero no los puedes ganar todos. A los que no consigas recuperar es mejor esperar, abandonarlos o dejarlos un tiempo digamos, en barbecho, y a lo mejor hacer campañas incentivadas donde los intentes recuperar, pero a lo mejor una vez cada 3 meses, y que no afecten al resto de los envíos que están haciendo. Pero a lo mejor hay gente que está cabreada, o que ya no existe, o que no funciona, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que debemos es intentar incrementar pues, lo que es el tiempo de vida de los clientes. Si tienen un ciclo de vida así, incrementarlo a algo así. Intentar tener con tu plan de fidelización y conseguir mayor valor en tu estrategia de email marketing con ellos y conseguir que duren más contigo. El ciclo de vida habitual de un cliente de email es que lo captas, que lo intentas convertir en cliente, que lo fidelizas para conseguir que sea un mejor cliente y que te compre más, luego buscas maneras de retenerlo dentro de ese ciclo de vida y luego por último llega un momento que te abandona y que lo que debes ahí es intentar reactivarlo. La estrategia común de acciones básicas es que le mandas un email de captación, lo consigues, le mandas un email de bienvenida y luego le mandas boletines, a todo el mundo lo mismo. Para intentar sacarle más rendimiento a tus registrados, ¿qué puedes hacer? Hacer acciones segmentadas y en algunos casos, en función de tu objetivo, pues otro tipo de acciones más avanzadas. ¿Cómo? Puedo enviar mails formativos para ayudarle a la gente a que consuma mejor mi producto, que sepa aprovecharse más de mis servicios. Puedo enviarle también boletines en base a su comportamiento, como antes vimos, aprendiendo qué es lo que más le interesa y personalizándole esos boletines en base a por lo que más se ha interesado. Puedo también hacerle encuestas para aprender qué cosas te interesan más. Puedo establecer un programa de fidelización. En los mensajes transaccionales aprovecharlo para obtener nuevas oportunidades de marketing con ellos. Establecer recompensas para mis mejores clientes. Felicitaciones, de cumpleaños, de lo que sea. Emails de recuperación en el caso de que haya perdido los clientes, como el que vimos. Y luego podemos hacer encuestas de abandono. Oye, si me dejas, quiero saber por qué, cómo lo he hecho mal, qué puedo hacer en el futuro. Son cosas que nos van a permitir pues, sacarle mayor rendimiento, mayor valor a nuestra estrategia de email marketing. En cualquier caso,
¿Qué nos espera para el futuro? Ya llegamos a la última parte de la presentación. Pues bueno, una de las cosas, ahora los gurús lo que dicen ahora es que, pues igual que en su momento decían que el rock ha muerto y que Internet ha muerto, pues también algunos ahora presagian que las redes sociales van a matar el Internet. Yo creo que no es así. Yo creo que por ahora, pues lo que es el email marketing sigue siendo un medio rey en lo que es comunicación textual. Como veis aquí, pues casi en el email recibimos casi 65 interacciones cada día, mientras que en Facebook o Twitter no llegamos ni a una. Y para lo que son las campañas publicitarias, están todavía años luz la respuesta que genera una campaña de email marketing en la que genera una campaña que hagas en Facebook o la que puedas hacer en Twitter. En las campañas de email marketing es fácil que tengas un 2-3% de respuesta de click-through, cuando en las campañas de Facebook se está teniendo en torno a 0,05%. Que no quiere decir que no valgan para muchas cosas y que no se deban integrar. Pero lo que sí es cierto es que se conviven muy bien. Por otro lado, tú para darte de alta en Facebook o Twitter, lo primero que te piden es ¿cuál es tu email? Sin un email no puedes salir de Facebook ni de Twitter. Y por ahora sigue siendo un medio rey. En cualquier caso, dentro de los retos del futuro, uno de los retos a los que debemos afrontar las empresas como vosotros que hacéis email marketing es cómo integrar nuestra estrategia de email marketing con las redes sociales, con los servicios de geolocalización, que también es un movimiento imparable en el mundo de hoy, y con los dispositivos móviles. Ahora ya no solo vemos los emails en nuestro ordenador, los vemos en tabletas, en nuestros móviles, y ahí se está produciendo una auténtica revolución. La gente lo está viendo los emails pues, en sus propios teléfonos. Esto cada día es más una realidad. Uno de los primeros objetivos que tenemos que tener en esta integración es apoyar el crecimiento de bases de datos. Tenemos que pedirle a los seguidores que tenemos en las redes sociales que nos dejen su email, que nos permitan comunicarnos con ellos también vía email, buscar un incentivo para que así lo hagan. Pedirle a nuestros suscriptores de email que cuando estén en nuestros establecimientos, pues que si hacen check-in consiguen un 10% de descuento o un cupón de lo que sea. Pueden hacer el Foursquare, por ejemplo. O incentivar a los suscriptores de nuestros emails a que nos sigan también en las redes. Luego veremos cómo. En lo que se refiere a la integración con los móviles, lo primero es integrar nuestras campañas de email marketing con campañas que podamos tener de SMS o de mobile marketing o aplicaciones que podemos tener para los smartphones. Y luego tenemos que tener en cuenta que pues, más o menos se estima que para finales de año un tercio de los emails que se reciban se van a estar recibiendo en dispositivos móviles. Entonces tenemos que ver cómo se visualizan ahí y que están preparados para que se visualicen bien y que se entreguen bien en esos móviles. Ahí, por ejemplo, pues en función de cuál sea el dispositivo, se va a ver de una manera o se va a ver de otra. Por ejemplo, si tú se lo pidas a un iPhone, pues te lo va a redimensionar y se va a ver casi fantásticamente. En Android se ve muy bien, se despliega el HTML, se despliegan las imágenes, pero no lo redimensiona. Puede ver solo una parte del email. En Windows Mobile ni se redimensiona y aparte te bloquea las imágenes. Luego en BlackBerry y en Symbian prácticamente no se ve nada. Como no tengas una versión de texto, has perdido el email. ¿Qué debemos hacer? Pues intentar enviar siempre una versión de texto del email, crear una versión móvil que sea mucho más adaptada a lo que es una pantalla de móvil, porque en los móviles aquí tenemos que tener en cuenta que el ratón no es el ratón, es nuestro dedo. Si tenemos un botón de respuesta que es minúsculo y tienes mis dedazos que son como chorizos, pues no voy a poder clicar en él. Por otro lado, se trabaja casi siempre con tecnologías de conexión mucho más lentas. Si tenemos un email muy pesado, la gente no lo va a ver o va a pasar de él. Y luego, a nivel de diseño, es bueno que hagáis emails escalables, de una sola columna, que no sean más grandes de 450 píxeles, donde la división entre los distintos elementos la hagan los propios colores de fondo. Hacer algo de esta manera, por ejemplo. En cualquier caso, que todo sea más grande, más fácil y más obvio, porque hay mucho menos espacio, pero lo que sí que es cierto es que la gente está respondiendo mucho mejor a los emails en sus dispositivos móviles que en los ordenadores. O sea que si lo hacemos bien, tenemos una gran posibilidad de que la gente nos responda. Las aperturas se disparan si la gente lo recibe en un iPhone que si lo recibe en un ordenador. O
O sea que intentemos trabajar este ámbito también muy bien. Otro tema es integrarlos con las redes. Lo primero aquí es ¿para qué? ¿Para qué debemos integrar el email y las redes? Bueno, la mayor parte de la gente lo hace para darle una imagen de frescura. Queda bien poner ahí el loguito de Facebook, el loguito de Twitter en nuestros emails. Pero sobre todo lo debemos intentar aprovechar para conseguir una viralidad de nuestros contenidos, de nuestras noticias, de nuestras ofertas. Que la gente lo comparta con sus compañeros, con sus amigos, que podamos llegar a gente nueva. Intentar fomentar que la gente que es buena cliente nuestra sean discípulos de nuestra marca e intenten fomentar todo aquello que nosotros estamos vendiendo, aquellos contenidos que estamos otorgando. Y luego, te permite una gran fuente de contenido. Si tú entablas un diálogo en las redes sociales o abres una puerta a que te puedan hablar o responder vía redes sociales, pues es una magnífica oportunidad para que conozcas tendencias, para que conozcas mejor qué le interesa a tus usuarios, para que aprendas de ellos, para que sepas que tengan una oportunidad de atenderles mejor, etc. Entonces, o de que incluso te otorguen contenido. En cualquier caso, para hacer nuestros emails más sociales debemos cumplir unas reglas. Lo primero es usar un lenguaje apropiado. Las redes sociales han impuesto un lenguaje más directo, claro, transparente y en muchos casos informal. Si queremos triunfar en las redes sociales, no podemos hablar como si hubiéramos pasado por el filtro de una comunicación de marketing. No podemos hablar de usted, tenemos que hablar de una manera mucho más abierta, clara, buscando el diálogo. Por otro lado, tenemos que animar a compartir el contenido de nuestros emails en las redes sociales. El email te permite llegar con un contenido muy específico a la segmentación o al segmento de gente que tú quieras. Entonces debes buscar y aprender cuáles son las palancas que hacen que esa gente luego lo pueda compartir con sus usuarios. Y luego debemos controlar la trazabilidad entre los emails y las redes sociales. Ver un email, si lo hemos lanzado, cuánta gente ha publicado ese contenido en Facebook, esa publicación en Facebook, cuántos de sus seguidores lo han visto, lo han clicado, etcétera, etcétera. Poder hacer una trazabilidad entre los distintos canales. Por ejemplo, tenemos hasta acá lo normal en las campañas de email marketing es que pues hagamos nuestro email y que pongamos abajo síguenos en Twitter, síguenos en Facebook. Esto puede estar bien, está bien. Pero con eso conseguiremos muy poca gente realmente nos siga en Facebook o retuitee ese contenido o lo comparta con su muro, porque es algo muy informativo. Debemos buscar maneras de que la gente pues viralice esa acción. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, aquí en este caso, esta empresa de bicicletas le dice, oye, si nos sigues en Twitter y nos mandas una foto fardando de tu bicicleta y diciendo see my bike, pues te vamos a mandar un cupón con un 10% de descuento. O si la gente del ICEM nos dice, si al acabar la sesión enviáis a vuestro Twitter y decís aprendido en ICEM, hashtag aprendido en ICEM, tal, conseguirás un 10% de descuento en la próxima sesión en la que participes o en el próximo máster y y un cupón para que otro amigo tuyo también pues obtenga ese 10%. Son cosas que van a conseguir respuestas. Si no lo incentivas, probablemente muy poca gente vaya a clicar en el botón de Facebook o en el botón de Twitter. Y bueno, eso es básicamente todo. Como conclusiones, como puntos digamos más claves, tener en cuenta que la entrega de nuestros correos va a ser un tema clave en el futuro y para conseguir esa buena entrega de nuestros correos que vayan al buzón de entrada y no al spam, eso lo vamos a conseguir combinando tres elementos. Buenas prácticas, buena tecnología y sobre todo emails relevantes. Si no tenemos nada interesante que comunicar a nuestros registrados, pues no malgastemos su tiempo. Que utilicemos el nuestro empezar qué puede ser que les interese o qué puede ser lo que realmente haga que respondan. Y luego, en cualquier caso, estamos en un mundo muy dinámico, es un mundo digital donde continuamente van a aparecer nuevos dispositivos, nuevas tendencias, y tenemos que combinarlas, utilizarlas todas para sacarle el máximo provecho. Y eso es todo. Ahora llega el tiempo de vuestras preguntas, o sea que estoy a vuestra disposición. ¿Sí? Pero hay muchas otras que también es cierto que llegan a la promoción, como pueda ser gratis, que también puede tener un... Y quería saber en definitiva si hay algún listado específico de esas palabras prohibidas o esas palabras que es mejor evitar
O si funciona un poco como combinación, es decir, viable gratis, mal, pero gratis a secas, bien. No sé, si hay algo de eso. Sí las hay. De todas maneras, cada ISP utiliza las suyas propias. Hay palabras, incluso sobre todo las palabras en inglés, por ejemplo en España, pueden tener ciertos problemas. En general, palabras como gratis, lo que hacen los ISPs es pasarte por un filtro donde evalúan muchísimos factores. Entonces, a lo mejor que utilices la palabra gratis, le dan un puntito más. Pero si a ti te produce que te respondan 5 veces más, a lo mejor te es efectivo y resulta bien. Palabras como Viagra, pues la palabra que puedes utilizar. Entonces, a lo mejor viene bien, pues en vez de utilizar el euro, pues que pongas euro en vez de euro, o que en vez de utilizar la palabra gratis, pues pongas de regalo, o busques una segunda manera si la hay. Si no, no tengáis miedo en palabras como por ejemplo gratis, que es poderosa, que a lo mejor viene bien utilizarla. Pero es lo que hemos dicho antes, intentar a lo mejor testarlo. Si hay, si buscáis en internet y si no pedírmelo a mí, luego os dejo mi correo, podéis pedirme y os mando un listado de palabras que pueden ser más conflictivas. Pero en cualquier caso, hay palabras como gratis, que son a la vez poderosas y que a lo mejor merece la pena que las probéis. Pero no penséis que simplemente por el hecho de poner gratis os van a mandar spam. Son muchísimos factores los que realmente están evaluando en cada momento y sobre todo lo que evalúan los ISPs es qué hacen mis usuarios cuando reciben unas campañas de email. Si tú eres un anunciante y envías 100.000 emails, lo que va a hacer Gmail es decir, oye, yo estoy recibiendo 100.000 emails de esta persona. ¿Qué hacen la mayor parte de mis usuarios con esta campaña? Si lo primero que hacen es borrarla a la mitad de los usuarios, ya no existe, lo que va a hacer Gmail es, este tío lo hace muy mal, lo hace fatal, lo que envía no interesa, esto es spam. Y lo manda al spam. Da igual que tengas el permiso o que no lo tengas. Te va a evaluar como spam. Si tú haces un envío, y por mucho que tenga la palabra gratis, la mayor parte de la gente lo abre, se pasa medio minuto en él y clica sobre él, la gente de Gmail dice, pues lo que envía esta gente es interesante, le interesan a mis usuarios, yo quiero tener a mis usuarios contentos, voy a dejárselo. Entonces, eso es mucho más importante. ¿Alguna otra? Sí. Has hablado de herramientas profesionales, entiendo que tecnológicas, que hacen todo esto. ¿Cuáles son las herramientas más mejores, en tu opinión? Hombre, yo aquí tengo parte, porque tenemos una propia herramienta que es Scampaign, que utilizamos, pues utiliza por ejemplo Bybit, utiliza Body Shop, que utiliza Honda, pero hay muchas otras en el mercado. Ahí, digamos que hay dos tipos. Hay las empresas que se encargan un poco de todo, que te hacen un full service, que se encargan un poco de todo. Eso puede ser interesante a nivel de que te ahorran mucho tiempo, que te puedes dedicar a otras cosas, pero también lo que pasa es que a veces pierdes un poco el control de lo que hacen y no aprendes. Digamos, tú le dejas el trabajo, le mandas la creatividad, le mandas el fichero y ellos lo hacen todo, pero no se meten en el día a día del negocio. Entonces, es bueno que os intentéis involucrar y que hagáis parte de ese trabajo y que vosotros seáis los que llevéis un poco el control. Y eso lo hacen la mayor parte de plataformas en modo ASP. Trabajas con una plataforma, os crea una cuenta a medida en la que vosotros podéis trabajar y lo podéis hacer absolutamente todo, pero con un apoyo técnico y con un asesoramiento de cuáles son esas mejores prácticas que debéis cumplir. Ahí, por ejemplo, está nuestra empresa, como hay otras en el mercado, pero que es bueno que aprovechéis, porque son las que os van a permitir pues, una tecnología que os permita controlar absolutamente todo lo que se haga y, sobre todo, conseguir una buena entrega, que toda la parte técnica la cumplan bien. ¿Pero hay plataformas puramente tecnológicas que sean open source? Sí, las hay también. Ahí lo que sucede es que también las plataformas open source están muy bien si tú tienes un equipo técnico que sabe sacarles ese partido y ese provecho, porque como todo en el open source, pues a veces hay cosas muy buenas, a veces hay cosas muy malas, y si ese open source lo mantiene actualizado, lo mantiene vivo, lo mantiene con las reglas que quieren los ISPs, fantástico, puede ser también una opción y puede ser una opción económica también. Sí las hay. Sí. Los ISPs es que nos consideran como spam, ¿es irreversible o reversible? O sea, es reversible, pero cuesta mucho. O sea, tú si Gmail de repente decide ponerte como spam, puedes intentar hablar con ellos, pero no tienen ninguna obligatoriedad de que te acaben poniendo de otro lado. ¿Cómo se suele conseguir? Pues si realmente tú trabajas con empresas certificadoras o la plataforma que utilizas está bajo una empresa certificadora que te permite demostrar que es así y que te permite un canal de acceso a quien realmente decide en Gmail o en Yahoo. Y lo primero es ser humilde, decir que he fallado, decir, ver qué cosas no estoy cumpliendo que debería cumplir, que son las reglas que te pide por ejemplo Gmail, e intentar arreglarlo. Llamarles y decir me tenéis que recibir y me tenéis que poner la bandeja de entrada no funciona y no lo hace.
Sí. Sí. Comentabas que la apertura, bueno, resultados en móvil, de Email móvil, es más alto que en ordenador. Pero, ¿te refieres a si multiplica la apertura o también los resultados de la campaña? Y luego también si hay diferencia entre la apertura con un smartphone o con una tableta, porque imagino que cuando hablas de móvil estás incluyendo los dos. Sí, estaba incluyendo los dos. Realmente lo que sí que he visto en varios estudios claros es que se multiplica la apertura. No estoy tan seguro de lo que se refiere a clics o resultados. Yo creo que va mucho más en relación a que luego en ese email esté trabajado para que se pueda clicar bien. Es decir, si un email lo has creado para que se vea en una pantalla y tiene demasiado texto, demasiado contenido, los botones son demasiado pequeños, probablemente los clics disminuyen con respecto a los ordenadores. Pero si tienes una oferta muy clarita y muy sintética, probablemente funcione mucho mejor y como has obtenido el doble de aperturas, vas a tener posiblemente algo correlativo. ¿Sí? Todo el mundo habla mucho de MailChimp, Sí. como plataforma de desarrollo. ¿Qué es eso del todo? Si tienes un know-how avanzado, tienes un equipo técnico que pueda soporte, ¿es aconsejable realmente o Es un proveedor específico, un proveedor americano que es bastante famoso porque ofrece una buena relación calidad-precio. Es bastante económico y tiene funcionalidades de marketing bastante buenas. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, yo como defectos que me encuentro es que, por un lado, todo el servicio técnico está en Estados Unidos. A lo mejor tú puedes querer sacar una campaña a las 9 de la mañana aquí en España y la tiene que salir y no hay nadie al otro lado del teléfono que te esté resolviendo el problema o que esté cerca para que se pueda meter un poco en las tripas. Y luego, por otro lado, utiliza IPs comunes donde están todo tipo de anunciantes utilizando las mismas IPs. Entonces, tu reputación se ve mezclada con mucha gente que puede ser buena o puede ser mala. Entonces, de repente, tus correos se pueden acabar yendo al spam porque estás mezclado con gente que ha contratado un servicio online y que puede ser cualquiera, un spam profesional. Entonces, tiene ciertos peligros. Entonces, puede estar bien, depende del objetivo. Si digamos, una de tus vías principales de llegar a clientes y de vender es vía email marketing, yo iría a otra herramienta que me permitiera un mayor control y poderle pedir responsabilidades y que digamos, ese proveedor sea un socio estratégico mío. Para otro tipo de cosas puede ir fantásticamente. para mails más corporativos o para el propio mailing interno? ¿Qué herramientas son las más recomendables para ello? Ahí depende. Ya no hablamos de campañas de newsletter, sino asegurar que tus emails internos, para empresas que tenemos diferentes delegaciones o el diálogo con los proveedores, clientes, ¿cuál es quizás la más aconsejable? Ahí hay empresas que utilizan incluso el propio audio. Pero yo sería también, recomendaría utilizar alguna plataforma, incluso MailChimp o una más profesional que te permita saber si el correo llega, si se abre, si se clica, quién lo ha clicado, quién lo ha abierto, cuándo lo ha abierto, que te permita asegurar que, oye, esto se lo tengo que comunicar a mis accionistas, es algo vital, saber que llega, que saber qué hora va a llegar y saber si lo ha leído o no lo ha leído, si lo ha abierto o no lo ha abierto. Entonces yo diría, aunque fueran envíos mucho más concretos y más pequeños, a herramientas que me lo permitieran. Son comunicaciones que no son tan, digamos, tan críticas, pues a lo mejor valen opciones mucho más económicas, un open source o herramientas de algún proveedor extranjero. Y el líder, porque nosotros utilizamos para la gestión de campañas de newsletter, pues específicamente más para transaccionales y MailVisio. MailVisio porque tiene una muy buena publicidad y porque tiene además se autopromociona como líder en el mercado mundial. Evidentemente es una plataforma con un setup tremendo, pero quizás es eso, si no la explotas del todo, no hay otros que tengan o que puedan tener la capacidad de negociación por los ISPs y la reputación de las IPs que te asignan equivalente, es decir, porque el objetivo es que por emails transaccionales llega el cliente por encima de la venta. Entonces cogimos a lo mejor uno demasiado avanzado, así que hay otros que pueden o gestionan bien esto. Sí, hay otros que son como Television, que pueden ser más económicos o menos económicos y te van a dar un mejor servicio o que te van a ayudar más a que todo lo establezcas bien. Ahí en lo que tú mencionas es bueno que tengas separado, que digamos que lo envíes desde IP separadas, en dominios distintos, los emails transaccionales de las campañas masivas. Para que si, por ejemplo, una campaña masiva alguien me pone como spam, vale, que no lleguen mis campañas masivas es una cosa, pero que no lleguen mis confirmaciones
confirmaciones de venta, que no lleguen confirmaciones que son esenciales, eso sí que es preocupante. O que no lleguen mis correos corporativos y que tú como empleado cada vez que me des un email no te llegue. Entonces, es bueno que utilices subdominios distintos, un subdominio para una cosa y unos IPs para unas cosas o para las masivas y otras para los emails transaccionales. Para, si tienes un problema, que seas capaz de optimizarlo y que no te afecte al otro. Pues lo que estáis haciendo está bien, y luego pues tenéis que evaluar si el proveedor os da el nivel, digamos, de servicio que realmente es el que esperabais. Si no, pues el proveedor, nosotros tenemos la plataforma que es competencia y pues somos competidores en ese caso de servicio, pero ahí depende de si estés contentos o no con lo que estés teniendo a día de hoy. Sí. Mira, una cosa, cuando hablas de los regulados, por una parte están los que te dicen que la edición no existe, porque no trabaje o lo que sea, ¿vale? O que esté mal el servidor, y por otra parte te vienen algunos como no leído. ¿Tú qué crees más? ¿Que es spam directo o que el destinatario lo da como no leído, lo borra y fuera? Pues lo normal es que con eso sí que te da como no leído, entonces no tienes una confirmación de que ese email no exista. Pues puede ser lo que tú estás comentando. Lo que yo sí quería en cualquier caso es que si tengo correos inactivos durante un largo periodo de tiempo, suele ser porque hay algún tipo de problema detrás. Si, por ejemplo, a Gmail envías el 50% de los correos y no funcionan o son de antiguos, es una de las cosas que dice, este no limpia su base de datos. Entonces, yo haría acciones de limpieza de vez en cuando para gente que durante medio año no responde, no abre, no clica, ponerlos en un cajón aparte. Y a los otros sí que desactivarlos. Pero como hemos dicho, la política que ellos piden es que con 3 rebotes en días separados y consecutivos es cuando lo tengas que deshabilitar. Pues puede ser que eso, lo que tú has dicho, que tenga el servidor caído o que el usuario lo tenga lleno de una manera puntual. ¿Manejan medidas así más o menos estándar de benchmarking y tasas de apertura para tú saber si tus campañas están bien o son un desastre? O... Sí, pero obviamente va mucho dependiendo del sector y de la afiliación que tú tengas con la marca. Nosotros tenemos empresas que envían información pues, a sus accionistas y el 60% de la gente lo abre. Tenemos otras campañas que envían, son outlets que envían a diario y un 15% pues estamos súper contentos con esos resultados. Entonces depende un poco, también no es lo mismo si tú haces una campaña de captación a gente que no te conoce o que de inicio no está en tu base de datos que si lo haces a tu propia base de datos. Actualmente la apertura debería ser mejor en tu base de datos. Lo que sí que es cierto es que en general las aperturas están decayendo. Hay cada vez más competencia y hay cada vez más gente que envía y envía cada vez más. Entonces debemos intentar buscar la manera de subirlas. Y sí que hay unos ratios más o menos, digamos, de benchmarking, dependiendo del sector, dependiendo del momento, dependiendo de lo que estés haciendo. Ahí van entre un 15 y un 40% de aperturas, dependiendo de lo que envíes, de cómo lo envíes, de quién seas. ¿Alguna otra? Bueno, pues muchas gracias.